Bienvenidos a la siguiente sesión, en donde pues prácticamente ya estuvimos viendo un modelo para poder tomar decisiones, que en este caso es el modelo Kernel-Tregoe. Estuvimos hablando en la conexión pasada sobre de qué manera podemos establecer una dimensión de problema y podemos resolver problemáticas a través de 12 preguntas principales. ¿Sí? Y se entregó un caso práctico en donde les comentaba que no atendieran las preguntas directas, sino que intentaran aplicar el modelo que me entregó en dicho caso, ¿no? Y que poder salir un poquito de la caja a resolver un poquito los problemas que están ahí, ¿vale? Entonces, otra herramienta que sirve para los administradores a la hora de toma de decisiones es poder ver la óptica desde diferentes formas. Y una de ellas es un autor que comenta que se hacen, en este caso, los 6 sombreros para pensar, ¿sí? Entonces, los sombreros para pensar no es simplemente tratar de separar, digámoslo así, el modelo de pensamiento, de tal suerte de que una vez haciendo una separación de modelo de pensamiento, nos permita poder llegar a conclusiones que a veces no podemos llegar. Es decir, muchas veces nuestras opiniones o nuestros pensamientos están sesgados en datos, con emociones, con circunstancias negativas de las positivas o de creatividad, pero que están todas tan entremezcladas que podemos, que no existe un orden en alguna reunión, sobre todo es más bien para reuniones, aunque también puede hacerse de nivel personal. Entonces, al separar los elementos, uno puede llegar a tener mejores impactos dentro de ello, ¿no? Entonces, sirve para poder separar la razón de la emoción un poco, o tratar de hacerlo, ¿sí? Edward de Bono ahí propone en separar un poco la razón de la emoción para poder hacerlo, ¿sí? Bien pueden tomar 2 medidas para poderlo hacer. Es decir, medida número 1 es hacer que todo el público, que todos los que están presentes, adopten una ideología de sombrero similar para que entre todos estén bajo ese modelo, o el modelo 2 tenga que ver con todos en un sombrero diferente, pero aportando desde su sombrero. En la práctica, lo he visto y lo hemos implementado incluso en salones y ha sido más fructífero desde la primera óptica, en hacer que todos estemos en la misma sintonía en todo momento. Es decir, que a partir de determinado problema, tú lo veas desde una sola tipo de óptica y todos estén ahí. Muy bien. Todos los sombreros simbolizan una forma de ver las cosas, una manera de pensar, una manera de poder llevar ante cierta circunstancia, y a partir de eso, normalmente, si son muchas personas, hay un moderador. Si es una sola persona tratando de dividir su mente, el moderador es esa persona misma. Separan los momentos. Si algo de su pensamiento está fuera de su sombrero, se omite o se espera a que esté en ese momento del sombrero. Muy bien. Para no mezclar cosas. Y es buena para hacer un análisis. Muchas veces parte de un buen análisis es primero la disgregación de datos para después volverlos a juntar. Muy bien. Entonces vamos primero con son 6 sombreros. Son 6 sombreros y vamos primero con el sombrero blanco. Cuando la reunión está en sombrero blanco, o que una persona esté poniéndose el sombrero blanco en los sombreros para pensar, hablamos de que esa persona o ese grupo de personas estará en hechos y cifras. ¿Qué significa? Aquí buscamos quitar todo tipo de objeciones subjetivas, quitamos cualquier tipo de emoción al comentario y buscamos específicamente datos que ayuden a la problemática o que ayuden a visualizar bien la problemática. Ejemplo, oye,
fíjate que vamos a hablar sobre la inasistencia, ¿no? Y entonces buscamos datos estadísticos de la inasistencia, sin emoción. Puede que sean datos estadísticos que refieran hacia algo positivo o hacia algo negativo, pero en este momento o en este momento el sombrero no lo vamos a juzgar. Simplemente los vamos a mostrar y vamos a acumular. Vamos a acumular un cierto tiempo de datos. Tampoco es que te dures todo un día haciendo este ejercicio. La idea es que a lo mejor tome 20, entre 15 y 20 minutos máximo, ¿sí? Para poder establecer y buscar datos, cifras, estadísticas, en donde tú vas abordando el problema a través de estadísticas, sin emoción. Es decir, si existe en esa estadística una emoción, la omites. Entonces, puro dato, sin opinión. ¿Ok? Entonces, empezamos a implementar el sombrero blanco y entre todos nos empezamos a llenar un poquito de datos para pasar al justo opuesto. ¿Sí? La idea, pues bueno, es empezar a tener todos los datos, empezar a generar datos sin tomar decisiones, solamente juntar los datos y llegar al sombrero rojo, que es el justo contrario. Son emociones. Cuando hablamos de sombrero rojo, es emoción sin dato. Normalmente son aquellas cosas de yo me percibo así, yo percibo esto de acá, veo que sucede esto, vamos, cuando pasa esto me siento de esta manera, etcétera, etcétera. Vamos poniendo solo emociones sin acompañar datos. Y ojo, sin juicio. Es decir, solamente hablar de la emoción que se genera sin juzgar a nadie, sin culpar a nadie, ni hacer una felicitación a nadie. Es meter cero juicio, pero sí toda emoción. Me siento así cuando sucede esto. Me siento así cuando sucede esto otro. ¿Vale? Puede ser un me siento bien, me siento mal, con la emoción correcta, ¿no? Es decir, fíjate que me pasa ese tipo de cosas y estoy eufórico cuando sucede, ta. Oye, fíjate que sucede este otro tipo sin culpar a nadie y estamos echando a la emoción mental, ¿sí? Entonces, ojo, y dejo un paréntesis y un ojo enorme. En el momento que exista juicio hacia alguien en el sombrero rojo, se arruina todo el ejercicio. ¿Por qué? Porque si es un grupo de personas, lo que va a terminar pasando es que alguien se ponga a la defensiva y alguien se ponga a la ofensiva. Entonces, tratamos de hablar de sentimientos, pero solo de los sentimientos que se generan. Después de que ya tienes esta dualidad, datos sin sentimiento y sentimientos sin datos, ahora sí pasamos a lo de los juicios y empezamos con negro, para posterior hablar de su dualidad amarillo. Primero, juicio negro, es decir, son juicios negativos. En este caso, todas las objeciones, peligros, riesgos negativas de la circunstancia o de la problemática. Todas las problemáticas, todos los desacuerdos. Se busca que trate de hacerse con el menor número de culpables, pero sí de ver qué está mal. Es el sombrero más fácil de hacer para muchos latinoamericanos y para muchas personas, porque es más fácil ver lo negativo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, aquí es en donde se habla de lo que se está mal. Ojo, solo pueden ser los mismos minutos que le dejaste a blanco, a rojo y posteriormente a los siguientes sombreros. No pueden ser ni un solo minuto menos, ni un solo minuto más. Muy bien. Entonces, vas utilizando algunas frases, algunas circunstancias que vas objetando. Oye, fíjate que vemos que esta estrategia en esta situación se malgasta el tiempo, a lo mejor se ve una circunstancia. Trata de ser lo más
objetivo posible, aún así, ahí es en donde van tus juicios negativos. Para posterior, hablar de los juicios positivos, en donde identificas fortalezas de lo que se está haciendo. Buscas lo bueno de lo malo. Es decir, ¿qué está pasando bien? ¿Qué se está haciendo bien? Ese a veces cuesta un poquito más de trabajo, sobre todo en algunos lugares, pero son sumamente necesarios. Y en este ejercicio debemos encontrar juicios positivos siempre, al igual que encontrar juicios negativos. Juicios positivos sin juicios negativos es optimismo frenético. Juicios negativos sin juicios positivos es pesimismo acelerado. O, perdón, acelerado no, sería pesimismo exacerbado. Muy bien. Entonces, hay que cuidar los extremos. Y aquí justo buscamos la dualidad entre el juicio positivo y el juicio negativo. Muy bien. Ya llevamos, como quien dice, dos dualidades. La dualidad blanco con rojo, la dualidad negro con amarillo. Faltaría la última dualidad. Y la dualidad última es verde con azul. En donde verde es creatividad. Aquí tiene que ver con análisis de los otros sombreros, pero desde una perspectiva creativa, en donde pienses cómo superar los problemas, cómo superar los juicios negativos, cómo pienses cómo superar los juicios positivos y las emociones y datos desde una perspectiva creativa donde no hay opinión tonta, no hay opinión desechable, todo es válido. Incluso en el mismo autor comenta que palabras al azar son válidas. Lo primero que se te vino a la mente también es válido. Estrategias pensadas también serían válidas, claro. Pero aquí es todo creatividad. Todo es válido, sacar el niño interior que tenemos y ponernos a jugar en estos minutos. Y literal es empezar a sacar en un espacio creativo. Después buscaremos que ahorita todo es válido. En este sombrero todo es válido en cuanto a propuesta. No hay juicio. Ya el juicio entró en el amarillo y en el negro. Ahorita, sin enjuiciar, pura propuesta. Y en el sombrero azul es la contraparte. Si uno era la pura creatividad, el puro cielo allá pensando puras cosas, el azul es el control de pensamiento. Es todo lo que dije en verde, vámonos analizándolo en pros y en contras y usando cualquier otro sombrero que usemos, ya bien sea el blanco, el rojo, el negro o el amarillo, y el mismo verde, para poder asentar todo lo que no estaba asentado antes. Es el que le da orden, es el que normalmente dirige hacia dónde va. Y aquí se da el mismo tiempo que se le dio lo anterior para ordenar todo. Entonces, este va directamente a monitorizar, a ordenar todo lo que se había dicho, todo lo justo anterior. Entonces, en pocas palabras, el libro de Eduardo Bono, de los sombreros para pensar, ayuda a separar un poquito las circunstancias y las emociones que nos permiten resolver problemas en un pensamiento de diferentes ópticas. Y bien sea que lo puedes practicar por ti mismo en alguna circunstancia compleja o con un grupo de personas cuando falta un orden. Y entonces, chicos, como actividad directa de la materia, es leer un resumen que les voy a mandar. Es un resumen, un PDF cortito de 2 cuartillas, de 3 cuartillas. El libro original, si tienen tiempo,
Son alrededor de, hay un PDF que es ya el libro completo, son cerca de 100 cuartillas. Pero el que les mando es prácticamente una infografía con 2 cuartillas de información. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Léanlo, analícenlo, aprovechen lo que platicamos aquí y hazme ejemplos de la vida cotidiana o un ejemplo de la vida cotidiana en donde pudieras usar un análisis del sombrero. ¿Bien? Entonces, la idea es pasar de esto, de lo que comenta el libro, a algo que de la vida cotidiana que te ayude la disociación del sombrero. Dudas, ansiedades, comentarios.